Vamos a dar al comienzo a esta conferencia. Les queremos comentar que el presidente de la Nación tomó la decisión de firmar un decreto de necesidad y urgencia para que la Argentina pueda adquirir vacunas pediátricas y para que pueda ampliar el espectro de vacunas disponibles para la vacunación de la población en general. Este decreto de necesidad y urgencia que se firma hoy es el resultado de un proceso de conversaciones y negociaciones con los laboratorios que proveen las vacunas, que habían manifestado, varios de ellos, la imposibilidad de contratar en el marco de la Ley 27.573 vigente que dictó el Congreso Nacional el año pasado para regular la adquisición de vacunas. El presidente nos dio la instrucción hace ya muchos meses de iniciar un proceso de conversaciones y de encontrar la forma de compatibilizar las necesidades que expresaban los distintos laboratorios con los intereses que tenemos que proteger para la nación argentina y para la población en general. Ese fue el marco de las conversaciones. Siempre se empieza con una serie de exigencias y hay que ir hablando qué es posible y qué no es posible. Es un proceso largo y debimos atender a los intereses de nuestro Estado nacional y de población en general y entender también los requisitos y las necesidades que tenían las empresas. Llegar a esta compatibilización es un proceso arduo donde se trabajó mucho con los equipos técnicos y jurídicos y hoy el presidente ha dispuesto que se firme este decreto de necesidad y urgencia. Queremos, antes de avanzar, decirles que en los contratos en general que se vienen firmando y también en estos, rigen cláusulas de confidencialidad. ¿Esto qué significa? Significa que hay aspectos de las negociaciones, de las conversaciones desde el inicio, antes de empezar a hablar con proveedores, con los estados soberanos que venden vacunas, con los distintos laboratorios, se firman convenios de confidencialidad. Esto es usual, no es solo para este tipo de vacunas, es usual. Específicamente la ley regula esto. Los contratos de confidencialidad son ley entre las partes, motivo por el cual los funcionarios públicos debemos respetarlos porque además se nos involucra nuestra responsabilidad como funcionarios ante un incumplimiento. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a tratar de tener la mayor amplitud para poder darles información, pero tenemos que decirles qué cláusulas, requerimientos, datos específicos no vamos a poder hacerlo porque tenemos que respetar la ley. Esto es muy importante plantearlo porque hay cosas que no vamos a poder decir por el marco legal, no y por el respeto a la legalidad y no porque no querramos dar información, porque todos los contratos siempre al final del día se envían a la Auditoría General de la Nación. Bien, en este marco, el decreto de necesidad y urgencia que se va a estar firmando hoy va a ser publicado en una edición del Boletín Oficial de mañana, pero apenas lo tengamos ya definitivamente firmado y todo, lo pondremos a disposición. Establece algunas modificaciones a la actual ley vigente de 27.573 que regula la adquisición de vacunas contra COVID. En primer lugar, estamos creando un fondo de reparación COVID-19. ¿Para qué es? Es para responder para el pago de indemnizaciones ante la eventualidad de que una persona pueda ser eventualmente dañada por la aplicación de la vacuna. Es una responsabilidad objetiva ante la prueba del daño y la causalidad de que lo provocó la vacuna. Hay un fondo que responde y, por supuesto, si ese fondo no responde, es el Estado el que se hace cargo de esto. Es muy importante marcar que este fondo se crea para vacunas COVID, es un instrumento que existe en los mecanismos de COVAX y que existe en muchos países del mundo
y que da una tranquilidad respecto de las contrataciones por las indemnidades que se otorgan legalmente en muchas contrataciones. Muy bien. Entonces, este fondo de reparación se crea, se regula, se establece la forma del fondeo, se establece cómo se prueba, se hace toda una regulación específica, no los voy a aburrir con esto, va a estar en la letra del decreto, pero es un aspecto muy importante de la creación del Fondo de Reparación COVID-19. Después tenemos algunas modificaciones específicas. Se suprime la negligencia como supuesto de responsabilidad para quienes tienen a su cargo la investigación, desarrollo, fabricación, provisión o suministro de vacunas COVID-19, teniendo en cuenta que esto es un supuesto de responsabilidad que se está eliminando. En los contratos a firmar se va a establecer el modo en que el Estado recibe conforme o no las vacunas que se adquieren. Entonces vamos a pasar a la parte contractual, la definición de cómo el Estado recibe conforme exactamente lo que pidió en las condiciones que las pide. Respecto de la referencia que hay también en el mismo artículo de la ley a maniobras fraudulentas y conductas maliciosas, que es otro supuesto de responsabilidad, lo estamos reemplazando por conductas dolosas. Esto es mucho más claro como concepto, es la terminología que utiliza nuestro Código Civil y Comercial de la Nación en el artículo 1724. Creemos que esto, la idea de empezar a explicar qué es algo malicioso o fraudulento, achica pues, cualquier conducta dolosa. Conductas dolosas se responden los proveedores, ¿sí? Finalmente, tenemos en materia de inmunidad de los bienes del Estado, nosotros vamos a eximir de inmunidad a las regalías exclusivamente que percibe el Estado federal, el Estado nacional, y los bienes privados del Estado, que no estaban previstos en ninguna de las normas que se han dictado por el Congreso Nacional para la reestructuración de la deuda. Entonces, recibimos una instrucción muy precisa del presidente de la Nación de que todos los bienes soberanos que están establecidos en la ley de restauración de la sostenibilidad de la deuda de la 27.544 que estableció el Congreso Nacional deben permanecer soberanos porque hacen a la soberanía de la nación. Entonces, esto ha sido una instrucción muy precisa del presidente y lo que allí está establecido y especificado va a continuar protegido por la inmunidad soberana. Yo finalmente, para terminar y darle la palabra a la ministra de Salud, que va a hacer las explicaciones de la parte sanitaria, les quiero comentar que hemos armado este fondo de reparación, que es algo muy importante, porque si una persona sufriere algún daño eventualmente a raíz de una vacuna y pide una reparación, tenemos que tener la tranquilidad de que ese fondo es el que cubre. Si ese fondo no cubre, es el Estado. Entonces, el Estado con su patrimonio viene cubriendo con sus fondos y venimos cumpliendo los contratos en todos los casos en forma absolutamente clara y precisa. Entonces, esto es para dejar en claro que nosotros estamos todas las obligaciones que está asumiendo el Estado Nacional, las está cumpliendo y estamos recibiendo las vacunas sin ningún tipo de conflicto económico con quienes nos las proveen. Finalmente, para plantear que le estamos resolviendo esto por decreto de necesidad y urgencia, porque entendemos la situación de una negociación que debimos hacer para defender los intereses de la nación y para poder compatibilizar los reclamos de los proveedores
necesitamos la vacuna pediátrica, que fue aprobada hace un mes aproximadamente, y queremos ampliar la posibilidad de disponer de todas las vacunas. El presidente de la Nación siempre nos dio la indicación de contar con la mayor cantidad de vacunas y la mayor cantidad de proveedores. Solo para terminar, decir que nosotros siempre hemos trabajado sin interrumpir las negociaciones y conversaciones con todos los laboratorios para adquirir las mejores vacunas, las vacunas que tienen validación internacional y que son aceptadas en nuestro país, de todos los laboratorios. Siempre quisimos y tenemos la obligación como gobernantes de traer la mayor cantidad de vacunas para proteger a nuestros niños, niñas, adolescentes y población en general. Tenemos también la obligación de cuidar los intereses de la población, de la nación, del Estado. Motivo por el cual en ese trabajo hemos llegado a esto, queremos avanzar cuanto antes en los contratos que se pueden suscribir y decirles que esto va a estar publicado mañana. Queda la ministra Carla Bisotti para la parte sanitaria. Buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias, Vilma, por la introducción y por el inmenso trabajo de acompañarnos en esta negociación, en esta tarea. A vos, a todo tu equipo y a cada uno y a cada una de quienes están acompañando desde el primer momento para tener la mayor cantidad de vacunas lo antes posible en esto que es resguardar los intereses del Estado, que por supuesto incluye conseguir esas vacunas lo antes posible y en la cantidad, la mayor cantidad posible. Y en ese sentido, completar desde el punto de vista técnico que esta posibilidad se abre en relación a tres ejes de recibir vacunas, tres posibilidades de recibir vacunas, los convenios bilaterales que tenemos en negociación con los distintos laboratorios, el mecanismo COVAX, esta normativa también va a facilitar y favorecer la posibilidad de acceder a más vacunas con mejores oportunidades en el mecanismo COVAX y, por supuesto, estas oportunidades de donación de diferentes estados a través de diferentes vías, fundamentalmente de Estados Unidos en este momento con mayor cercanía y proximidad, son condiciones y negociaciones bilaterales que se requieren en estos tres ejes, así que en ese sentido esta normativa va a ser importante para eso. En relación a cómo se fue gestando y las oportunidades, nosotros sabemos, y siempre fue muy difícil de transmitir, que por primera vez en la historia se desarrollaron las vacunas, se investigaron las vacunas, se produjeron las vacunas y se empezó la implementación de la vacunación y ustedes lo vieron en tiempo real como en Argentina y en el mundo. Se empezó a vacunar a adultos sanos, luego se generó evidencia para vacunar mayores de 60, se amplió la recomendación, luego en Argentina puntualmente en las personas entre 18 y 59 años con alguna condición de riesgo se fue generando la evidencia y se incorporaron las personas, los huéspedes inmunocomprometidos, en las personas con cirrosis y con trasplante de órgano sólido en marzo de 2021, se incorporaron las personas con enfermedades autoinmunes en mayo de 2021, se incorporaron las personas gestantes con condiciones de riesgo cuando se generó evidencia en relación a la eficacia y la seguridad en febrero de 2021 y en relación a las gestantes con indicación individual en junio y en este momento se está generando evidencia en relación a los niños, niñas y adolescentes menores de 18 años con condiciones de riesgo y en general con la importancia que esto tiene desde el punto de vista individual para los niños, niñas y adolescentes que tengan alguna condición de riesgo que aumenta su riesgo justamente, hospitalización o muerte y también la importancia de continuar vacunando a la mayor cantidad de la población posible, aunque sabemos que las vacunas contra la COVID no interrumpen la circulación del virus, sí, por supuesto, son una herramienta más para disminuirla y generan beneficio individual. Así que en relación a esas áreas fundamentales, trabajar para seguir como estamos haciendo, avanzando en la población objetivo y en ampliar esa población objetivo para todas las etapas de la vida y en función también del riesgo individual. También en relación a la complejidad, desde que se sancionó la Ley 27.573 a la fecha,
todo el conocimiento en relación a la vacunación, el conocimiento en relación a la gestión de los contratos, que por primera vez también en el mundo se hicieron contratos a riesgo y con particularidades que explicó la secretaria de Legal y Técnica, lo que significó desde el principio la dificultad en la provisión y la inequidad en el acceso a la vacuna. Muchos países todavía no han recibido vacunas y no tienen perspectivas de recibirlas durante este año, así que trabajar en ese sentido para generar más y mejores oportunidades, los marcos legales que explicó la secretaria de Legal y Técnica y la información en relación a la circulación de las variantes, de preocupación y de interés, en relación a la eficacia y la efectividad de las vacunas sobre estas variantes, la información que hay de la duración de la inmunidad y la necesidad de eventuales refuerzos y contar ya con planes para más adelante y, por supuesto, toda la información en relación a intercambiabilidad. En ese contexto, con esas dificultades, Argentina ya ha recibido, con las vacunas que recibió en el día de hoy, 26.847.715 vacunas, casi 27 millones, de las cuales ya ha aplicado más de 21.310.026 dosis, 17 millones, casi 17, un poquito más de 17 millones han recibido la primera dosis, es casi el 40% de la población que ha iniciado su esquema de vacunación y casi 4.200.000 han completado su esquema de vacunación. Hemos escalado la vacunación con un esfuerzo enorme de las jurisdicciones y de todos los equipos técnicos. Hemos superado los 2 millones de dosis por semana. Hemos llegado a 8 millones en un mes, cuando la estimación máxima era de alrededor de 5 millones y con ese trabajo sostenido se ha podido superar esa estimación. En el día de ayer ha sido el récord de dosis aplicadas, 402.300 dosis se han aplicado en todo el país en un solo día. En el día de hoy ha llegado el avión que ha tenido la mayor carga de Rusia, más de 1.100.000, 1.141.000 dosis de vacuna Sputnik V, primer componente, y hoy también ya está en vuelo a la República Popular de China el primero de los 10 vuelos que están programados para recibir 8 millones de dosis durante julio solamente del contrato de las 24 millones de dosis que esperamos recibir en los próximos 3 meses. Así que esa posibilidad de escalada es realmente importante. Y bueno, estamos entre los 20 países del mundo los 20 primeros países del mundo que más dosis han aplicado. Y en relación a las coberturas de vacunación en poblaciones específicas, los mayores de 50 años, las personas mayores de 50 años han recibido casi en un 85% la primera dosis y casi el 25% ha completado su esquema de vacunación. Y esto, por supuesto, que va aumentando a medida que aumenta la edad, porque son grupos que han iniciado la vacunación más temprano. Los mayores de 70, ya el 40% tienen su esquema de vacunación completo. Y en general, 1 de cada 2 personas mayores de 20 años ya ha recibido la primera dosis. Así que, en ese sentido, en el marco de este interés que tiene el Estado Nacional de vacunar a la mayor cantidad de población lo antes posible, siguiendo estos lineamientos estratégicos que siempre contemplaron el escalonamiento y la evidencia científica disponible para niños, niñas y adolescentes, y teniendo en cuenta este desarrollo, la evidencia científica y las experiencias y la información en relación a contratos y marcos legales, es que llegamos a este punto con esta decisión del presidente y con esta perspectiva de avanzar con contratos bilaterales, a ampliar las oportunidades del mecanismo COVAX y también favorecer el acceso a eventuales donaciones. Así que con esta información, si les parece, nos quedamos dispuestas para las preguntas, para ampliar cualquier otro dato que les parezca importante. Muchas gracias. Buenas tardes, ministra. Buenas tardes, secretaria. Juan Pablo Peralta, FM Concierto. Vilma, quería preguntarle con respecto a lo que usted dijo sobre que este decreto fue redactado en base a las necesidades que plantearon los laboratorios, también obviamente el cuidado de la soberanía argentina. ¿Habría, para que usted me responda concretamente, algún otro impedimento, sin entrar en la confidencialidad, para que esto no ocurriera? ¿Y qué garantiza que no hubiera ningún impedimento? Y a la ministra Bisotti, solamente de ser así, ¿qué tiempo? Porque hay muchas familias que están necesitando especialmente la Pfizer, que ya está aprobada por el ANMAT, por los temas pediátricos. ¿Qué tiempo podría llevar esto? Muchas gracias. En primer lugar, yo dije que este decreto de necesidad de urgencia es el fruto de un trabajo de mucho tiempo.
donde hubo que acercar posiciones, donde los proveedores, los laboratorios proveedores tienen sus demandas, a veces sus exigencias basadas en normativa global, y el Estado Nacional tiene sus intereses. Hemos trabajado mucho para poder llegar a un punto donde entendemos que se atienden las mayores preocupaciones de los proveedores y se respetan los intereses de la nación. Así que entendemos que no hay mayores inconvenientes en avanzar. Por eso estamos dictando este decreto de necesidad y urgencia, precisamente para poder avanzar en ese camino. Lo que digo es que no arrancamos de acá, llegamos acá. Arrancamos desde otro lugar, desde una imposibilidad, y arrancamos con niveles de demandas o niveles de dificultades, imposibilidades muy difíciles. Hubo mucho trabajo técnico, jurídico, de búsqueda de opciones, de análisis y de idas y vueltas en el entendimiento de cuáles eran las mayores preocupaciones de quienes nos tienen que proveer y cuáles son las protecciones centrales que nos ha requerido el presidente, que se mantengan protegidas e indemnes en la nación argentina, y sobre ese trabajo es que llegamos a un texto que entendemos que facilita y contiene la posibilidad de adquirir vacunas pediátricas y de ampliar el espectro de vacunas para la población en general. Sí, te agradezco la pregunta porque es muy importante poner en contexto esto que yo traté de decir se fue generando evidencia científica en diferentes etapas de la vida. La vacuna pediátrica, la vacuna de adolescentes entre 12 y 17 años en el mundo, la primera que ha sido aprobada es la vacuna del laboratorio Pfizer el 10 de mayo, ¿sí? Y en Argentina no está todavía aprobada en esa edad, no hay ninguna vacuna en Argentina aprobada, no es la única vacuna que tiene perspectivas a corto plazo de aprobarse. La vacuna Moderna también está avanzada con los estudios en adolescentes. La vacuna Soberana y Abdala está realizando estudios, ensayos clínicos en adolescentes. Las vacunas chinas se están vacunando por autorización de uso de emergencia en ese país entre 3 y 17 años, y la vacuna Sputnik V también está realizando ensayos clínicos en pediatría, que estimamos que para septiembre se pueda contar con esa información, y siempre presentando toda la información que también es apenas se genera y es confidencial a las entidades regulatorias, a nuestra entidad regulatoria que es la ANMAT, como se fue haciendo en cada recomendación de autorización de uso de emergencia para que autorice el Ministerio, o en cada registro transitorio por emergencia. Ir avanzando en ese sentido. Así que es muy importante transmitirle a la población que hay muchas perspectivas de varias vacunas para adolescentes, y que estamos trabajando para recibir esa información, para analizarla y para no solamente gestionar el acceso a las vacunas, sino también avanzar con los registros pertinentes en función de la evaluación. Y les completo que un poquito más atrás está también los ensayos clínicos para niños, niñas y adolescentes entre 6 meses y 11 años, que se están definiendo ya más específicamente con qué dosis se van a avanzar, y la inmunogenicidad, la seguridad y la eficacia también. Así que es importante transmitir que son varias las plataformas y las vacunas que tenemos la expectativa de tener información para niños, niñas y adolescentes a corto plazo. Hola, buenas tardes. Silvina Brandimarte de Radio La Red. Quería ser muy específica en la pregunta. Este acuerdo al que se ha llegado para modificar la ley, ¿implica que el Estado argentino, con fondos propios o con un crédito de algún organismo, sale al mercado a comprar vacunas de Janssen, de Pfizer, de Moderna, que las puede recibir como donación? Y centrando la mirada que pueden tener las familias, ¿cuándo llegaría un primer contingente de vacuna para niños? ¿Cuál es el horizonte concreto? ¿Y qué implica que este acuerdo se logre cuando justamente hoy Argentina rompe una barrera muy dolorosa y muy angustiante, que es la de más de 95.000 personas muertas como consecuencia del COVID? Muchas gracias. En primer lugar, esto no estamos plasmando un acuerdo, estamos dictando un decreto de necesidad y urgencia. Y lo dicta el presidente en Acuerdo General de Ministros. Nosotros conversamos, dialogamos,
y escuchamos a nuestros proveedores para poder, potenciales proveedores, por cierto, para poder ver si se podía llegar o no a un acuerdo. Y se trabajó mucho para encontrar puntos. Ahora, los que dictamos en forma soberana una norma somos nosotros, precisamente que se va a enviar inmediatamente al Congreso de la Nación, que pedimos y esperamos que se trate a la brevedad posible, porque tiene que tratarse en el marco de la Ley 27.122. Pero no, estamos dictando una norma nosotros que entendemos que resguarda los intereses del Estado Nacional y que nos permite abrir puertas. Después de mucho trabajo, porque son muchos interlocutores, digo, más allá de que se hable más de uno que de otro, son varios interlocutores, en particular los laboratorios americanos, porque hemos podido contratar con el Estado chino, con Rusia, con AstraZeneca y con otra serie de proveedores, y había dificultades que manifestaban algunos laboratorios respecto de la norma. Entonces, nosotros estamos dictando un decreto de necesidad de urgencia después de un proceso de diálogo para poder incorporar las mayores preocupaciones que se podían tener en términos razonables y con protección al Estado. Lo que explica Vilma es clarísimo, este es el punto de partida para seguir avanzando en las negociaciones, y el cuándo y el cómo y el mecanismo de financiamiento va a ir avanzando en función de esas negociaciones. Nosotros hemos sido clarísimos, vamos avanzando y informando en función de situaciones concretas. La decisión del decreto de necesidad de urgencia es justamente minimizar y acortar los tiempos para poder justamente que los tiempos sean los más cortos posibles, y en función de eso, tanto la vacuna y el mecanismo bilateral, la donación y la fuente de financiamiento se va a ir definiendo con el Ministerio de Economía, el Ministerio de Salud y las áreas técnicas del Estado Nacional para definir cuál es la vía más rápida. Así que en cuanto tengamos información de las negociaciones y de eventuales confirmaciones de contrato y eventuales calendarios, vamos a ser los primeros en comunicarlos, atendiendo y sabiendo cuál es la situación y la importancia de poder transmitir esta información. Buenas tardes, Maya Jastrevlansky. Quería consultarles primero, dijeron que se va a eximir de inmunidad a las regalías del Estado y a los bienes del Estado. Preguntarles qué significa esto, en qué circunstancias esos bienes podrían estar eventualmente en riesgo. Y por otro lado, si nos pueden detallar cuántas vacunas eventualmente se podrían comprar a estos laboratorios norteamericanos, y si se sabe cuántas vacunas recibiremos como donación de los Estados Unidos. Gracias. Bien. En primer lugar, para eso se crea el Fondo de Reparación. El Fondo de Reparación es el instrumento que va a responder ante reclamaciones que tengan prueba de que existió un daño y que ese daño efectivamente se corresponde con la aplicación, es consecuencia directa de la aplicación de una vacuna. Ante esa situación, probado eso, se responde. ¿Se responde con qué? Con el Fondo de Reparación, que tiene un fondeo importante, 1,25 del valor free carrier de cada dosis, por cada dosis que ingresa. O sea, es un fondeo muy importante. Además, en cualquier caso, siempre el Estado debe responder porque es un compromiso contractual. Motivo por el cual nosotros lo que tenemos allí es una forma de pago, un fondeo del Estado y además un compromiso del Estado de responder si el fondo no respondiera. O sea que es... Después hay... nosotros en todas las negociaciones de deuda externa se establecen fondos soberanos. Dijera, si uno estuviera en una situación que alguien le ejecutara, hay bienes soberanos que no se pueden tocar. Entonces, allí, en la última ley que les dije, que es la 27.544, de restauración de la sostenibilidad de deuda pública emitida por ley extranjera, se establecieron una serie de bienes específicos establecidos. El presidente pidió que esos bienes,
reservas del Banco Central, cuentas del Banco Central, los bienes de la seguridad, los militares, las cuentas del Banco Central, las embajadas, los buques. Eso son bienes soberanos, digamos, que en ningún caso no pagará el fondo, no paga el Estado, paga otro, viene, nos reclama y seguimos sin pagar y se ejecutaren, se pretendieron ejecución, esos son bienes soberanos. Así que esos están protegidos. Allí se eliminaron los bienes privados que no estaban en la ley de sostenibilidad de la deuda. Y lo que sí se agrega, que estaba en la Ley de Sostenibilidad de la Deuda y lo sacamos de esa inmunidad, son las regalías exclusivamente que cobra el Gobierno Nacional. Ustedes saben que las regalías por recursos naturales, petróleo y demás, son todas cobradas por las provincias. Así que esto es exclusivamente lo que atañe al Gobierno Nacional. En relación a los cronogramas y a cuántas y cuándo, de cualquier aspecto, son las negociaciones que se están realizando en el marco de la confidencialidad hasta que llegue, digamos, a la firma del contrato y a la confirmación de no solamente el número, el marco legal, sino también lo que venimos contando siempre de los vuelos, la importación y todos los pasos que hay que ir dando hasta que finalmente tengamos esa fecha que tanto esperamos y que estamos trabajando para que sea lo antes posible y la mayor cantidad de vacunas posible. Y solo una aclaración, este DNU no es solo para las vacunas americanas, es muy importante volver a aclarar que simplifica la negociación con todos los laboratorios, atento, digamos, las experiencias que fuimos teniendo, y es por eso que se genera, digamos, este marco legal superador y que agilice las negociaciones con todos los laboratorios por todas las vacunas para todas las edades. Sí, buenas tardes. Mariel Dilenarda de Radio Mitre, ¿cómo les va? Perdón que reitere y vuelva sobre lo mismo, pero hay mucha gente queriendo saber si efectivamente sus hijos menores de 18 años van a poder recibir la vacuna de Pfizer. Con lo cual le pediría, si podemos tener más allá de la confidencialidad, concretamente si esa negociación con ese laboratorio está en buen puerto a partir de este DNU. Y lo siguiente que les quiero preguntar es, desde el gobierno permanentemente se pedía a todas las fuerzas políticas que no se hiciera un uso político de la pandemia. Sin embargo, sale una decisión tan importante con creaciones de fondos y otras cuestiones tan importantes por DNU cuando podría haber salido por el Congreso, porque por lo menos la oposición también todo el tiempo, hasta ayer, dijeron que estaban dispuestos a hacer todas las concesiones posibles. Entonces, ¿por qué sale por DNU si no es una utilización política también de esta situación? Y si la oposición y el resto de las fuerzas políticas tendrá acceso a la letra chica de esto que usted mencionó, que es confidencial. A ver, muchas gracias. Vamos a empezar por partes. En primer lugar, tiene que haber un marco legal para poder contratar. Entonces, no podemos contratar si no hay un marco legal que no aceptaron. Yo entiendo, porque usted preguntó por Pfizer, el CEO de Pfizer fue al Congreso Nacional y dijo que en el marco legal que existía no se podía contratar. Muy bien. Entonces, hubo que hacer una serie de trabajos defendiendo al Estado Nacional, atendiendo, porque uno se puede dar vuelta y decir, a ver, ¿qué es lo que piden? Agarrar todo lo que piden y firmarlo. A nosotros entendemos que eso no es defender el Estado Nacional. Nosotros entendemos que hay que defender los intereses del Estado Nacional en cualquier negociación. Son negociaciones complejas. Los laboratorios en el marco del mercado internacional de vacunas, con un bien tan preciado y con escasez porque todos los países reclaman vacunas, las exigencias a veces son muy complejas. Entonces, ese trabajo se hizo y se plasma por decreto de necesidad y urgencia precisamente por lo mismo que estaba preguntando la colega suya y esta vez usted. ¿Cuándo? Lo más rápido que se pueda, porque sabemos imperiosamente la necesidad que queremos de que una vez que hay vacunas pediátricas que se puedan empezar a operar, queremos contar con ellas. No sé
podían utilizar hasta hace mucho tiempo. Cuando se aprobaron las vacunas pediátricas, vamos a poder tratar de aprobarla acá cuando nos den toda la información, pero no podemos contratar hasta que no tengamos el marco legal. Esta es la primera parte. Entonces, ¿cuándo vamos a poder contratar? Una vez que tengamos el marco legal. Hoy hay un marco legal dictado por el Congreso que no nos permite contratar con algunos proveedores. Estamos logrando un marco legal que nos va a permitir contratar con nuevos proveedores. Esto respecto a eso. Uso político, no. Uso político, no. Casi diría que yo escuché que muchos preguntaban por qué no se había votado la propuesta de un sector de la oposición o de la oposición ayer. Bueno, pues que si se votaba eso, menos mal que no se votó, porque si se votaba eso no podíamos contratar. Yo lo que digo es, tenemos que ser responsables, estamos en una pandemia, la situación es preocupante porque siempre está en juego la vida y la salud y tenemos que ser cuidadosos. Entonces, nadie de la oposición estuvo sentado en las mesas de negociación. Uno sabe, pueden decir, no, que si sacamos esta palabra, que si ponemos lo otro. Uno sabe, hemos trabajado con mucho esfuerzo, con mucha razonabilidad, con mucha seriedad y mucha rigurosidad para poder llegar a resultados. Que entendemos que las empresas quieran defender sus intereses, pero a nosotros nos corresponde defender los intereses del Estado Nacional. Entonces, en ese marco llegamos. Usted me pregunta, ¿por qué? Por decreto, porque el Congreso Nacional tiene que tratar en comisión, tiene que esperar los días de publicación, tiene que pasarlos al plenario, hay que discutirlos en general y en particular, hay que comunicar a la otra Cámara, la otra Cámara empieza el tratamiento en comisión, después del tratamiento en comisión va usted lo conoce el tratamiento. Es más, todavía hay proyectos que tardan en tratarse. Que son los tiempos del Congreso. El Congreso no está previsto para responder en épocas de pandemia, cuando a veces tenemos en 10 días, en 6 días que subieron los casos. ¿Por qué se han dictado tantos decretos de necesidad de urgencia? Porque los contagios no siguen los tiempos parlamentarios. Las pandemias no siguen los tiempos parlamentarios, como no siguen los límites territoriales. Entran, entonces, como nosotros tenemos la obligación de cuidar los intereses del Estado, de cuidar la vida y la salud de la gente, estamos dictando un decreto de urgencia para contar cuanto antes con un marco legal y para contar cuanto antes con vacunas pediátricas para niños, niñas y adolescentes, que es uno de las prioridades mayores de nuestro gobierno. Así nos lo ha dicho el presidente y nos pidió específicamente que avanzáramos todo lo que pudiéramos con estas conversaciones y para poder traerlas cuanto antes. Esto es el motivo. Entonces, no me parece que si algo no nos pueden decir es aprovechamiento político. Yo estuve trabajando con equipos técnicos a los cuales estoy enormemente agradecido, y equipos jurídicos, y no hemos dicho una palabra respecto de informaciones confidenciales. ¿Por qué? Porque lo dice la ley, no porque lo digo yo. O sea, la oposición va a tener, mira, ni la oposición ni el oficialismo. Los que van a tener son los organismos de control, que es la Auditoría General de la Nación. Eso sí, porque eso lo establece la ley. Pero yo no puedo, ni usted me puede pedir a mí que yo violente la ley. Yo la ley como funcionaria pública y como ciudadana la tengo que cumplir. Complemento en relación a lo que explicaba la secretaria de Legal y Técnica, que explicó claramente por qué el DNU, y agrego que las pandemias no tienen tiempos legislativos, las oportunidades tampoco. Cuando surgen oportunidades concretas hay que generar acciones concretas. Me sumo al uso político, no. Estamos hablando de negociaciones complejísimas que llevan un tiempo largo y la verdad es que es muy importante no simplificar la complejidad que tiene cada paso, la negociación, los contratos, la recepción de las vacunas, el desaduanaje, la distribución, la aplicación, los tiempos que tiene desde que llega a las provincias hasta que se aplica.
posiblemente fallemos en transmitir esa complejidad y parezca todo mucho más sencillo y de verdad es algo que necesitamos comunicar. La complejidad que ha tenido esta negociación en el marco de la confidencialidad y en el marco de los marcos legales y las oportunidades hace que realmente lo tengamos que poner en palabras y la verdad es que uso político no. Y en relación a las familias de los niños, niñas y adolescentes menores de 18 años, nuevamente que sepan que estamos trabajando para que reciban lo antes posible la vacuna, que esté disponible lo antes posible. No es real y digamos, es incompleto pensar que la única vacuna que puede estar disponible en Argentina a mediano plazo es una sola. Son varias, estamos trabajando con todos los proveedores y por supuesto que es de interés altísimo del Estado Nacional, lo dijo Vilma en relación al presidente, por supuesto este ministerio y cada ministerio y todo el equipo de salud para ampliar lo más rápido posible en función de la regulación, los contratos y, por supuesto, la posibilidad de provisión de los laboratorios con los que vamos a agilizar esa negociación y pedirles que puedan entregar lo antes posible la mayor cantidad de dosis posible, que sepan los padres, las madres y quienes están a cargo de los niños, niñas y adolescentes que el Estado Nacional está trabajando para que tengan vacunas seguras, eficaces, aprobadas por la entidad regulatoria lo antes posible.